Bueno, nos encontramos leyendo entonces ahora el versículo 9 al versículo 14. Y el Señor sigue hablando a través de su palabra aquí en el capítulo 6 de Romanos, hablándonos sobre qué facultad todavía puede tener el pecado sobre nuestras vidas, y si es que la tiene o no la tiene, ¿verdad? Y cómo es que nosotros debemos de presentarnos delante de Él. El primer versículo, el versículo 9, nos está diciendo algo para enfatizar el estar convencidos, cada uno de nosotros, hermanos, usted y yo deberíamos estar convencidos de esto. Dice, ciertos, convencidos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere más. Dice, la muerte no tiene más dominio sobre él. Esto debe ser algo que nosotros deberíamos de tener bien conocido, precisamente es algo que debería estar presente en nuestras vidas. Cierto es que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere más. Lo que debería presentarse en nuestra vida, hermanos, es que tenemos un Salvador que está vivo. Que el autor y consumador de la fe, de esa fe a la cual nosotros hemos venido ante Él para seguirle, para estar con Él, para servirle, del cual hemos estado convencidos, está vivo. Amén. Nuestro Salvador está vivo. A diferencia de los fundadores de cualquier otra de sectas religiosas que hoy en día salen, que muchos de ellos han muerto, han perecido, han quedado enterrados y solamente están sus huesos allí en algún lugar, nuestro Señor Jesucristo, la tumba de Él está vacía. Por eso el apóstol dice en el versículo 9, ciertos, convencidos, es a sabiendas, no como que si alguien nos lo hubiera contado, ¿verdad? Sino que nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Y nos lo dice enfáticamente, dice, la muerte no tiene más dominio sobre él. Tenemos un Salvador, tenemos el liderazgo de un fundador de nuestra fe, que la muerte no tiene dominio sobre él. Esto es importante. Y es por eso lo que vamos a ver en esta tarde. Lo primero es lo importante que es para el cristiano que su Salvador vive para siempre. La fe que usted ha decidido seguir, hermanos, que es la misma que yo he decidido seguir, tiene un fundador que vive para siempre. Amén. Por eso es que no es fácil, aun cuando las circunstancias de nuestras vidas se ven atribuladas por ciertas circunstancias, aún no es fácil dejar a Jesús. No es fácil hacerlo. O al menos yo considero y lo catalogo de esa manera. No hay manera de zafarse de poder salir de la presencia de Jesús, nuestro Salvador. Aquel que le ha conocido, para él no es fácil darle la espalda. En algunas ocasiones en las cuales yo me he visto que quizás temeroso decir, darle la espalda a mi Salvador, yo he dicho, quizás ni he dado la media vuelta y ya estoy pereciendo. He dicho, no hay opción. Al venir a Jesús ya no hay opción para tornar atrás, ¿verdad? Porque tenemos un Salvador que vive para siempre. Entonábamos un canto, el último de los cantos que entonábamos era porque Él vive, ¿verdad? Estos cánticos nos hablan porque Él vive. ¿Qué pasa cuando Él vive? Este canto dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por Él. Como si necesitáramos algo más para que nuestra vida pudiera ser valiosa. La vida vale solamente porque Él vive. Amén. Entonces, ¿por qué tan importante es entender este versículo en el versículo 9? Cierto es que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice, ya no muere más, la muerte no tiene más dominio sobre él. Tenemos un Salvador que
vive para siempre. Una de las preocupaciones que había en el corazón del apóstol Pablo era la salvación de su nación. ¿Y sabe qué era lo que el apóstol Pablo quería que los judíos pudieran conocer? Que había alguien que había estado dispuesto para dar su vida por ellos, pero que también había resucitado y que no estaba muerto, que era Jesús. Vea, vamos a ir allí a la primera cita en esta tarde, Actos 17, versículo 1 al 3. Y estamos hablando de aquel que vive para siempre. Amén. El título del mensaje, hermanos, es: necesitaba morir, pero también volver a vivir. Vean Actos 17, versículo 1 al 3. Y cuando hubieron pasado por Anfípolis y Apolonia, Vinieron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que era menester que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús, el cual yo os predico, es el Cristo. La preocupación principal para Pablo era que su pueblo, su gente pudiera conocer esto, porque dice la palabra de Dios que él buscaba declarar y proponer que era menester que el Cristo, ¿qué cosa? Padeciese, que el Hijo de Dios padeciese por nosotros, que Él muriera por nuestros pecados, pero que también resucitase de los muertos. Amén. Pero ¿por qué ellos no podían creer en un Salvador que podía morir? Porque estoy casi seguro de que después de haber escuchado, ya sea por la tradición oral, o ya sea porque han leído la Torá, han escuchado hablar de un Dios todopoderoso que ha abierto el mar Bermejo, el mar Rojo, que ha hecho secar las aguas del Jordán, que ha derrotado a pueblos grandes con poca gente, que ha derrotado Goliat, que ha hecho cosas que hasta a veces quizás para ellos era difícil poder entender. Y después ver a Jesús humilde, pero tal vez al mismo tiempo mostrando debilidad, sabiendo que era hombre también, como usted y como yo. ¿Por qué para ellos era difícil creer en un Salvador que podía morir? Porque habían escuchado de un Dios que para Él todo era posible. Lo que ellos esperaban no era lo que ellos tenían enfrente. Esperaban la liberación del pueblo de Israel por un libertador poderoso que pondría bajo sus pies toda autoridad de este mundo. Pero sus ojos estaban encubiertos, porque así lo quiso Dios. Ellos esperaban que Jesús viniera y tomara un ejército y los librara en ese momento de la opresión de los romanos. Ellos esperaban ser libertados del reino que los aprisionaba en ese momento, en este caso, los romanos. Pero sus ojos estaban encubiertos. Hace unos días leíamos todavía Lucas 19, versículo 42. El Señor le decía esto a Jerusalén. Él estaba entrando a Jerusalén y le decía estas palabras, Lucas 19, 42. Diciendo, oh, si tú conocieses aún tú, a lo menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, mas ahora están encubiertas de tus ojos.
Ellos no sabían, en este momento muchos de ellos que estaban diciéndole: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos de estos mismos, algunos días después estarían gritando: crucifícale, crucifícale. Porque dejarían de creer en aquel que estaba entrando de una manera triunfal, sentado en un pollino de asna, como el Hijo de Dios. Para ellos estaba encubierto las cosas que le pertenecían a su paz. Ellos pensaban que la paz que iba a venir en ese momento, al entregar Jesús su vida por ellos, era que la autoridad romana ya no más iba a mandar allí. Ya no iba a haber necesidad de publicanos, cobradores de impuestos romanos, para poder financiar el gobierno de Roma. Pero ellos no conocían las cosas pertenecientes a su paz. Para ellos esto era encubierto. Ellos no podían creer en alguien que los iba a liberar y que él mismo para ellos era tan débil como cualquiera de ellos. Porque lejos de mostrar su potestad en la cruz, en los ojos de los judíos había un hombre débil pendiendo de ella. Porque ellos esperaban un rey con un ejército para liberarlos. Pero Mateo capítulo 27, versículo 42, nos muestra cómo Jesús era visto a los ojos de los judíos. Mateo 27, 40 al 42. Diciendo tú, el que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y le creeremos. Amén. Este era el pensamiento de los judíos para con Jesús cuando él pendía de la cruz. Amén. Yo no puedo percibir que el hombre que está allí en esa cruz pueda salvarme a mí cuando no puede salvarse ni a él mismo. Esto era lo que ellos pensaban. Ellos decían: si él no puede ni siquiera bajarse de la cruz, ¿cómo entonces podrá quitarnos de la tiranía de Roma? Ellos no entendían que él necesitaba morir. Porque si él no hubiese muerto, nuestros pecados tampoco hubieran muertos en aquel madero. Por eso el Señor le decía: oh Jerusalén, Jerusalén, si tan solamente tú supieras las cosas pertenecientes a tu paz. Porque ellos no entendían que la paz no era la paz en este mundo, sino la paz para con Dios, algo que también ya hemos visto. La paz para con nuestro Señor. Como dice el Señor en su palabra, Él estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. A esta paz se refería el Señor cuando Él le gritaba a Jerusalén. Y Él lloraba amargamente porque ellos les era encubierto esto. Y esto era lo que Pablo estaba proponiendo en lo que estamos leyendo allí en Actos capítulo 17, versículo 1 al 3, que él declaraba y proponía que era menester que el Cristo padeciese, pero no solamente eso, sino que resucitase. Amén. Porque tenemos un Dios, porque tenemos un Salvador que vive para siempre. Pero si nuestro Salvador y Señor hubiera venido divino solamente y viviera para siempre, ¿quién hubiese llevado cargando nuestros pecados? Nadie. Porque nadie era tan digno
como el Cordero perfecto de Dios, para cargar con nuestra iniquidad y ser ofrecido en rescate por nuestras almas. La liberación del pueblo de Dios era sobre la condenación del pecado. La muerte ya no tiene dominio sobre aquel que vive para siempre, lo que estamos leyendo en el versículo 9 de Romanos capítulo 6. Porque en cuanto vive, intercede por nosotros y por nuestras generaciones. Usted no tiene por qué preocuparse si algún día sabe que va a morir. Y usted pudiera llegar a pensar que serán de nuestros hijos y de esta generación que viene todavía. Amén. Seguirá estando vivo el que vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo vamos a morir, pero el que vive para siempre estará allí todavía, intercediendo como lo hizo por nosotros, también por nuestras generaciones. Amén. Amén. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Vamos a leer del versículo 22 al 28. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice: tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía. ¿Qué les impedía que continuasen? La muerte. Pero a Jesús ya no le impide la muerte. ¿Por qué? Porque en cuanto murió, murió una vez. Pero en cuanto vive, vive para siempre. Amén. Dice: mas porque permanece eternamente, tiene el sacerdocio inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no cambia. Amén. Siempre cuando nosotros esperamos cada sexenio que haya cambio de gobierno, hay una cierta esperanza en nuestros corazones de que las cosas sean diferentes. Pero a veces quedamos decepcionados cuando vemos que las cosas continúan como en el sexenio anterior. O cambian quizás algunas cosas, pero algunas cosas no. Pero el sacerdocio de Cristo es inmutable. Ya nadie más ocupa ese lugar. Los únicos que tuvieron ese derecho fueron el linaje de Aarón, escogido por Dios, llamados por Él. Pero ahora le pertenece el sacerdocio al que vive para siempre, y como vive para siempre, su sacerdocio es inmutable. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y siempre. No tenga temor de decir: ya casi se termina el gobierno de Cristo y van a cambiar las cosas cuando alguien más los tome. El gobierno de Él permanece para siempre. Por lo cual, dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar. Oiga bien, qué importante es esta palabra que viene en la Escritura. Por lo cual puede también salvar, no hay duda, completamente a los que por Él se allegan a Dios. Oiga, hermanos, usted y yo muchas veces hemos llegado quizás a dudar de nuestra salvación, y que Dios quite esa duda de nuestro corazón. Pero vean lo que dice la Escritura, por lo cual puede también, ya que tiene un sacerdocio. Vea qué importante es saber nosotros que nuestro Señor vive para siempre. Como dijo el apóstol Pablo, ciertos de que Él vive para siempre. ¿Por qué? Porque dice, por lo cual puede también salvar completamente a los que por Él se allegan a Dios. No hay duda de que Él puede salvarnos completamente. Medio me salvó, un cuarto me salvó, quizás me puede salvar. Él dice, te salvo completamente, porque mi sacerdocio permanece inmutable, es permanente, es eternamente. ¿Sabe, hermanos, que el sacerdote Aarón tenía que entrar, el sumo sacerdote Aarón tenía que entrar una vez al año para interceder
por el pueblo de Israel. Y no tenía que entrar con las manos vacías. Tenía que llevar un sacrificio de un cordero perfecto, o al menos eso es lo que se esperaba, sin tacha alguna, para poder ofrecer sacrificio primeramente por él y después interceder por otros. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, entró hasta el lugar santísimo ofreciendo su propia sangre, hermanos, para interceder por nosotros día y noche. Por eso Él dice que puede salvarnos completamente. ¿Por qué? Porque continúa intercediendo por nosotros. Y continuará haciéndolo. Cada vez que el pueblo pecaba, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, cada vez que el pueblo cometía iniquidades, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios. Pero ya no más sacrificios por el pecado, porque se ha hecho uno, la entrega del Hijo de Dios. Versículo 26 dice, continuamos leyendo el versículo 25, continuamos, dice, viviendo siempre, oiga bien, qué importante, ¿cuánto tiempo? Siempre, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. ¿Cuánto tiempo el Señor va a interceder por cada uno de nosotros? Siempre. En la familia siempre hay alguien que intercede por los hijos, ¿verdad? Hay una madre a veces intercediendo por los hijos, pero a veces los papeles también se cambian. A veces es el padre intercediendo por los hijos. Pero llega un momento en que los padres dicen, ya me cansé de interceder por ustedes. Ahí vean ustedes qué hacen con su papá, o ahí vean que ustedes qué hacen con su mamá. Pero Cristo Jesús intercede por nosotros. Siempre. Porque tal sumo sacerdote que dice, nos convenía, oiga bien, ¿qué tipo de sumo sacerdote tenemos? Que permanece y vive para siempre, santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos. Que no tuviese necesidad cada día como nosotros sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Y Él no tuvo que hacer esto de ofrecerse primeramente por Él y después por nosotros. Él se ofreció por nosotros, porque por Él no había necesidad, ya que Él no había pecado. El versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres que tienen flaqueza. Mas la palabra del juramento que fue después de la ley constituye al Hijo que es perfecto eternamente. Todos los demás sumos sacerdotes antes de Jesús tenían un problema, sufrían de flaqueza. Pero Cristo Jesús es el Hijo que es perfecto eternamente. Por eso es importante, hermanos, lo que estamos leyendo allá en Romanos capítulo 6, versículo 9. Amén. Romanos 6, 9 nos está diciendo algo muy importante. Lo importante que es para el cristiano que su Salvador vive para siempre. Cierto, dice que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Él ya no va a morir más. Cuando sea el último enfrentamiento entre el Satanás, la serpiente antigua, ¿usted cree que tendrá posibilidad ella de derrotar al Señor Jesús? No tendrá ninguna. Solamente será suelto para ser condenado. Imagínense. Dice, la muerte no tiene más dominio sobre él. Ahora el versículo 10 dice, porque en cuanto él murió, porque ciertamente murió Cristo, porque en cuanto él murió al pecado, ¿cuántas veces murió? Una vez. Al pecado murió una vez, mas en cuanto vive, vive para Dios. Amén. En cuanto vive, vive para Dios. ¿Para hacer qué? Lo que estamos leyendo en Hebreos. Interceder por nosotros. Cada día. Segunda cosa, hermanos. Lo leemos en el versículo 11 y 12 de Romanos 6. Ahora, esto es importante.
Él nos dice, ciertamente Cristo resucitó de los muertos, ya no muere más, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Nos está hablando verdades de nuestro Salvador. Porque en cuanto él murió, al pecado murió una vez, mas cuanto vive, ahora vive para ¿qué? Para Dios. Ahora toca a nosotros. Y dice, así también vosotros. Así también vosotros. O sea, la realidad que es en Cristo es una realidad de nuestra vida. Así también vosotros, dice, estimándoos que de cierto sois muertos al pecado. Oiga bien, ¿cuál es nuestra naturaleza como hijos de Dios? Dice, que somos muertos ¿a qué? Al pecado. Dice, más que vivís para Dios. ¿Por quién? ¿Porque yo soy muy bueno o porque tengo muchas facultades? No, dice, por Jesucristo, el Señor nuestro. ¿Por quién vivimos para Dios? Oiga, quiero vivir una vida para Dios, sí, puedo hacerlo. ¿Por quién? Por Jesucristo. No puedo vivir una vida para Dios porque puedo hacer las cosas bien o porque hago las cosas bien, sino porque Cristo es el que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, por eso es que puedo vivir para Dios. Amén. Entonces, esta es una realidad de nuestra naturaleza como cristianos. Más que vivís para Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Oiga bien que dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Hay alguien aquí que todavía no muera? ¿Que reciba un balazo? ¿O que sea electrocutado y no le pase nada? ¿Verdad? Todavía seguimos siendo mortales, ¿verdad? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oiga, ¿de dónde tomará ocasión el pecado? De nuestro cuerpo mortal. Por eso el Señor nos está advirtiendo y diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué nos está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque el pecado ya no puede reinar. Porque el pecado no puede reinar sobre lo que ya está muerto. Porque la Biblia dice que somos muertos ¿a quién? Al pecado. Para que le obedezcáis, dice, en sus concupiscencias. El apóstol está diciendo, tú puedes desobedecer al pecado. Antes no podías desobedecer al pecado. Eras llevado de aquí para allá, como la hoja es llevada por los vientos. Las hojas de los árboles son llevadas para todos lados. Las que están en el árbol no. Pero en cuanto caen del árbol, son llevadas para donde sea, donde los lleve el viento. Y esa ilustración no recuerdo si el profeta Jeremías o Isaías lo dice. Que así somos nosotros llevados por el pecado. Pero el Señor nos está diciendo acá, hermanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tienen un cuerpo mortal, yo tengo un cuerpo mortal. Pero el pecado no puede reinar en nosotros, ya no más. Dice el Señor en su palabra, para que obedezcáis en sus concupiscencias. Usted ya no está obligado a obedecer al pecado. Pero dirá, ¿y cuando lo he hecho, hermano? Porque usted no ha sido fortalecido en las armas que Dios ha dejado para resistir al pecado. Pero ya no está obligado a obedecer al pecado. Aquel que tomaba, pero no tenía a Cristo y no entendía por qué muchas veces caía y por qué no se podía resistir, era porque el pecado reinaba sobre su cuerpo mortal. Y por más que él quisiera, no podía luchar contra eso. Hasta que la luz de Cristo le resplandeció y le dio la facultad de que el pecado no reinara más en su cuerpo mortal. Hay una realidad de nuestra naturaleza. También nosotros hemos muerto al pecado. Como lo fue nuestro Salvador y murió por nuestros pecados, también nosotros hemos muerto juntamente con Él al pecado.
porque juntamente con Él también podremos hacer de frente al pecado. Porque dice, más que vivís para Dios, ¿por quién? Por Jesucristo el Señor nuestro. Si no fuera por Cristo, no pudiéramos vivir para Dios. Amén. Jesucristo nuestro Salvador es el que infunde aliento a través de su Santo Espíritu para buscarle y seguir adelante. Vea lo que dice la Escritura allá en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Juan 15. Juan 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, así ni vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. De una manera, sin dejar ninguna duda, Jesucristo nuestro Salvador dice, sin mí nada podéis hacer. Y es lo que el apóstol Pablo allí en el versículo 11 dice, más que vivís para Dios. Porque fíjese, hay una grande diferencia entre lo que dice en el versículo 10 sobre Jesucristo nuestro Salvador y en el versículo 11 sobre nosotros. En el versículo 10 de nuestro Salvador dice que Él murió una vez, pero en cuanto vive, vive para Dios. Y para que Él viviera para Dios, ¿ha necesitado de alguien, un tercero, para vivir para Dios? No, Él dice, vive para Dios. Pero a diferencia nuestra, dice la Escritura para nosotros de la siguiente manera. Dice, así también vosotros estimándoos que de cierto sois muertos al pecado, también somos muertos al pecado, dice, mas que vivís para Dios, pero oiga bien, no se queda ahí, por Jesucristo, el Señor nuestro. O sea que Cristo Jesús, hermanos, hermanas, es lo que nos da la posibilidad a nosotros de poder vivir para Dios. Mucha gente cuando se le habla de Cristo dice, es que no sé, aceptar a Jesús es un gran desafío y yo sé que no voy a poder. Efectivamente está en lo cierto. No va a poder hacerlo Él. Quien va a hacer el cambio en su vida será Jesús. Amén. Ninguno de los que estamos acá ha cambiado por la sola gracia de nuestras actitudes o de nosotros mismos, sino lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Si algunos hemos cambiado más que otros es porque muchas veces no hemos dejado trabajar a Dios en nuestras vidas. Esa es la diferencia. Pero oiga bien, el que nosotros podemos hacerlo a través de Cristo Jesús. Juan 15, versículo 4 y 5 ya lo hemos leído, pero quiero recalcar, hermanos, ¿qué dice? Permaneced en mí. Jesucristo está diciendo, permaneced en mí. Oiga, en una ocasión, Moisés quería ver la gloria de Dios. Y el Señor le dijo que no había hombre que haya visto su gloria y que viviera. Pero le iba a dar esa oportunidad de ver su gloria. Y él le dijo a Moisés, ponte en la peña. Ponte en la hendidura de la peña. Quiero imaginarme que era un hueco en alguna piedra grande que Moisés se colocó. Y dice que cuando la presencia de Dios pasó, dice que el Señor tapó con su mano la hendidura de la peña. Y dice que Moisés solamente pudo ver las espaldas de Dios. Pero siempre, cada vez que medito y cada vez que se nos resuena en nuestra mente que Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación,
entiendo que Moisés, su vida estaba escondida en Cristo. Amén. Es la figura que se nos presenta allí, de que nuestra vida está escondida en Cristo y que por ella podemos vivir para Dios. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando apareciere Cristo, que es nuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él. Amén. Vea, voy a ir rápidamente a Primera de Juan. No sé si es Primera de Juan, en donde dice, sí, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: muy amados, sin salirnos de Colosenses 3, dice: muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios. Amén, no dudamos eso, somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dio le potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Juan, al igual que el apóstol Pablo, estaban de acuerdo. Seremos como Él es cuando le veamos. Colosenses capítulo 3, versículo 3, voy a leer versículo 3 también, dice: porque muertos sois. Oiga, hermano, ¿usted está muerto? Físicamente no, pero tenemos un cuerpo mortal, a eso se refiere. El apóstol Pablo no está diciendo que seamos muertos físicamente, sino que tenemos el cuerpo de la muerte, que el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Y eso es lo que está diciendo acá, porque muerto, ¿qué? Sois. Oiga, ¿qué no estamos vivos? Sí, pero está diciendo, tienes el cuerpo mortal. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque muertos sois y vuestra vida, ¿qué dice? Está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde tenemos escondida nuestra vida? Con Cristo en Dios. Por eso podemos vivir para Dios, porque hemos muerto al pecado gracias a Cristo Jesús. Si Él no hubiese muerto en la cruz por nosotros y llevado nuestros pecados, también nosotros no hubiésemos muerto al pecado. Pero hemos muerto al pecado por cuanto Él ha muerto en aquella cruz. Pero por cuanto Él ha vivido y ha resucitado entre los muertos, también nosotros podemos vivir para Dios en Cristo Jesús. Versículo 4. Cuando apareciere Cristo, que es vuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Qué glorioso será aquel día cuando este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Amén. Ya no somos más subyugados, pisoteados, sin ninguna posibilidad de ser liberados por el pecado. Porque Él nos ha librado de esa esclavitud por cuanto Él vive. Por eso era necesario que Él muriera, pero que Él volviera a vivir también era necesario. Juan 8:36, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 8:36, ¿qué dice? Así que si el Hijo os hiciera libres, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Amén. Quizás haya más de un preso que esté en algún cerezo en nuestro país y que esté cumpliendo una condena. Y que han pasado los años y aún no ha alcanzado libertad. Pero quizás muchos de ahí también ya han conocido a Jesús. Y aunque ellos físicamente no sean libres de esos lugares, verdaderamente son libres por su Santo Espíritu. Por la libertad que Cristo nos da. La libertad del pecado.
ya no más somos subyugados por Él. ¿Qué es la palabra subyugar? Poner debajo de los pies. Cristo Jesús nos ha libertado de esa condición. Nuestro cuerpo es mortal y el hombre puede dañarnos, puede golpearnos, puede humillarnos, pero de esto nos gloriamos, que la segunda muerte ya no tiene potestad de nosotros. Revelación o Apocalipsis 26, leemos, hermano. Revelación o Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Mire, sin salirnos de ese pasaje, quiero que me acompañe allá a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y vamos a leer versículo 25. Dice: de cierto os digo que vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer, ¿qué? Juicio. Porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán, ¿qué? Su voz. Y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Aunque aquí en este pasaje se nos habla de que va a haber resurrección, se nos habla de que habrá resurrección de aquellos que hicieron bien para resurrección de vida, pero también de aquellos que hicieron mal para resurrección de condenación. Aunque esto no se va a dar en el mismo tiempo, según podemos leer en Revelación o Apocalipsis. Porque ciertamente habrá resurrección para todos, pero no todos para vida. Serán dos tiempos diferentes. Y vea cómo el versículo 29 nos deja saber. Y saldrán los que hicieron bien, ¿a qué? A resurrección de vida. ¿Quiénes serán los primeros que resucitarán? Los que van a salir para resurrección de vida. Se nos habla de una segunda muerte en Revelación o Apocalipsis 20. Cuando dice allí en el versículo que hemos leído, el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. ¿Por qué? La Escritura nos enseña sobre esa segunda muerte. La primera muerte, usted y yo, quizás la suframos. ¿Y sabe cuál es la primera muerte? Como el apóstol Pablo está diciendo, nuestro cuerpo mortal. Este cuerpo se deteriora. Conforme pasan los días, no cumplimos días ni cumplimos años. Se nos es quitado. Hemos vivido un año más, hemos vivido un día más, pero hemos envejecido un día más también. Quizás muchos de nosotros moriremos. O si el Señor viniera hoy, no vamos a morir, seremos cambiados. Tenemos que entender esos tiempos. Pero oiga bien, los que resucitarán para vida, resucitarán primero. Y dice que esos tales, la segunda muerte, ya no tiene potestad sobre ellos. La primera sí, pero la segunda ya no. ¿Y a qué se refiere con esta segunda muerte? Revelación 21:8 dice: pero los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habrá gente que sufrirá no solamente una vez la muerte, sino sufrirá 2 veces. ¿Por qué? Dirá usted, hermano o hermana. Porque la Biblia dice que también los injustos resucitarán. No en el mismo tiempo que los justos o los justificados por Cristo.
Porque la Biblia dice que resucitarán primero aquellos que serán llevados para vida eterna. Dice que después será atado Satanás durante 1000 años y después habrá un reino de justicia en el cual Dios y sus santos vivirán, donde no habrá ninguna influencia maligna sobre la tierra. Después, pasados esos 1000 años, nuevamente será desatado Satanás para sufrir la última batalla. Y en ese tiempo también resucitarán para los que serán condenados. Ya habrá una resurrección de los condenados. Aquellos que murieron y murieron en sus pecados sin aceptar a Jesús como su Salvador, resucitarán únicamente para escuchar el juicio. No podrán hacer nada estando delante del gran trono blanco. No podrán decirle: Señor, es que cuando yo estaba haciendo eso, no quería hacer eso, quería hacer esto otro. Ya no más. Solamente se levantarán de entre los muertos para escuchar su sentencia y ser echados en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Segunda muerte para ellos. Nosotros sufriremos quizás una muerte, la física, pero resucitaremos para vivir eternamente. Tercera y última cosa que quiero que veamos, hermanos, para terminar. Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14. Romanos 6, 13 y 14. Romanos 6, 13 y 14. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, antes presentaos a Dios como vivientes entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros. Promesa de Dios. El pecado no se enseñará de vosotros. Si el pecado habita en ti, si el pecado te ha derrotado, es porque tú le has dejado entrar. Porque ha sido tu decisión experimentar con él, saber o sentir qué se siente. Pero dice la Biblia, y el Señor dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Cuando habla este término de debajo, es lo que Jesucristo está diciendo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Diciendo de la siguiente manera, Mateo 11, 28, vamos a ir rápidamente por el tiempo. Mateo 11, 28, dice la Escritura. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El diablo ha puesto cargas en la vida de los hombres que no pueden llevar, de las cuales Dios quiere librarlos. Y Dios dice en su palabra: tomad mi yugo. Él dice: dejen esas cargas, ya no deben estar debajo de ellas. Pero Él está diciendo: tomad mi yugo sobre vosotros. Ahora Él dice: ya no estén subyugados por Satanás, sino ahora estén debajo de la gracia. Él está diciendo: toma mi yugo. Oiga, hermanos, tomar el yugo del Señor es decir: yo quiero caminar contigo. Amén. Porque cuando usted ha visto a un par de animales del campo que aran o cultivan y que les colocan un yugo y cada uno coge para cualquier lugar que él quiere, no se ha visto eso. Cuando unas bestias llevan un yugo sobre ellos, si uno da la vuelta a la izquierda, el otro tiene que seguirlo. Y Dios nos está diciendo aquí: tomad mi yugo, diciendo: tomad mi unión. Quiero unirme a ti, para que donde yo dé la vuelta, tú también lo des. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Hermanos, el Señor nos está diciendo: no sean como los israelitas, que cuando vieron que no tenían para comer, dijeron: ay, cómo extrañamos las ollas y las carnes. Ay, cómo extrañamos aquellos ajos que comíamos en Egipto.
Pero ninguno decía, ay, cómo extrañamos aquellos latigazos que nos daban y que nos ponían a trabajar con dura servidumbre. No decían eso. El Señor está diciendo, mi yugo es suave. Comparado con lo que ustedes han venido cargando durante toda su vida, el pecado que los condenaba. Cargar con mi yugo es suave. Amén. Entonces, hermanos, el Señor está diciéndonos, ustedes están bajo la gracia. El pecado ya no tiene potestad sobre ustedes, porque eso era cuando estábamos en la ley, pero ahora están bajo la gracia. Versículo 13 que estamos leyendo dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Dice, ya no es necesidad que ustedes presenten sus miembros al pecado para ser instrumentos, para ser usados como instrumentos de ¿qué? De injusticia, porque en el pecado no hay justicia. Leía un pensamiento de un pastor que decía, la verdad a medias sigue siendo mentira, y la mentira piadosa la mentira blanca que la consideran piadosa sigue siendo una mentira negra. O sea, no hay verdades a medias. Y la verdad de nuestro Dios dice que no hay ninguna justicia en el pecado. Es que tuve que hacerlo porque esto y por lo otro. No hay. ¿Verdad? Entonces, versículo 13 dice, antes dice, ¿cómo tenemos que venir a Dios? Presentados como vivientes de entre los muertos. Dice, presentados a Dios como vivientes entre los muertos. No vengáis como otro muerto más, dice el Señor. No vengáis como otro muerto más. Ven como un viviente de entre los muertos. Como un afortunado que ha venido a la vida. Amén. El Señor nos está diciendo, ya no vengas como un muerto más, sino como un viviente entre los muertos. Lucas 18, versículo 42. Lucas 18, versículo 42. Perdón, no es 18, es... A ver, permítame, no lo anoté. Hace unos días, pero sí sé más o menos dónde se localiza, voy a ir ahí. Lucas, estamos ahí en Lucas, es precisamente ahí en Lucas. Déjeme nada más encontrarlo y le digo. Lucas, capítulo 9, versículo 60. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, mas tú ve y predica el reino de Dios. Alguien que el Señor Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Deja a los muertos que entierren ¿a qué? A sus muertos. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto? Porque dice, mas él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, en el versículo 59. Él dijo, él estaba preocupado y dijo, como cualquiera de nosotros hubiera estado preocupado. Cualquiera de nosotros no se atreve muchas veces a dejar a sus familiares, a sus padres, ¿verdad? Para poder servir al Señor. No, dejen primero que yo cuide de mi madre, ya está muy anciana. Déjame que yo lo cuide más tiempo. Y ya cuando ella muera, quizás saldré al campo. ¿Verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? Deja que los muertos. O sea, él tenía familiares. Y dice él, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él estaba diciendo, deja que aquellos muertos espiritualmente entierren a los que mueren físicamente. Pero tú ve y predica el reino de Dios. Porque él estaba seguro, Jesucristo estaba seguro que si él estaba dispuesto a seguirle, él después iba a ser una luz en medio de las tinieblas que pudiera llevar vida a aquellos muertos. Y el Señor dice a nosotros, preséntate a Dios como un vivo entre los muertos. ¿Sabe qué somos nosotros, hermanos? No somos zombies.
Somos nacidos de nuevo, pertenecientes a un Cristo Jesús que vive para siempre. Lucas 17, versículo 15. Ha habido mucho material en nuestras lecturas de estos días para poder hablar de su escritura. 17:15. Y uno de ellos, cuando se vio que era limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se derribó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Dice, no son 10 los que fueron limpios, y los 9 ¿dónde están? Oiga, alguien que era leproso, hermanos, era considerado prácticamente como un muerto viviente. Pues lo voy a decir, hoy en día hay muertos vivientes entre nosotros. Y no somos nosotros somos vivientes como entre los muertos. Pero muertos vivientes son aquellos que están muertos espiritualmente aunque viven. Nosotros somos como uno de los vivos entre los muertos. Y el Señor dice, preséntate como un vivo entre los muertos. Eran 10 leprosos, de los 10 solamente uno se acercó para reconocer al Señor y agradecerle. El Señor está diciendo, preséntate agradecido, como uno de los que ha escapado de la muerte. Termino con esto, hermano. Vamos al último pasaje. Terminamos con esto. Lucas 18. Adelantito. 42 y 43 dice: y Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió la vista y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando lo vio, hermanos, presentarnos nosotros como un ejemplo de que somos vivos de entre los muertos es para alabanza de Dios. Este hombre que era ciego, como usted y yo lo éramos espiritualmente hablando, recibió la vista, y cuando recibió la vista glorificó a Dios. Pero dice la Biblia que todo el pueblo vio esto, y cuando lo vio, dio alabanza a Dios. ¿Saben, hermanos? Nuestro Señor necesitaba morir, pero también volver a vivir para darnos vida, para libertarnos. Si Él está vivo, nosotros también estaremos. Damos gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Agradecemos, Señor, cada porción de tu palabra que hemos leído, en la cual tú has hablado en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea efectiva, Señor, en estos corazones que muchas veces son necios para poder entender, Señor, que tus palabras son palabras de vida eterna. Danos de tu gracia, Señor, no solamente para ser oyentes, sino para ser practicantes de tu palabra. En tus manos encomendamos cada alma, Señor, en esta tarde, para que tú obres, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos aún por aquellos que no vinieron, para que seas tú el que redarguya sus corazones y les hagas ver que en cuanto tú vives, nosotros vivimos también para siempre. Para que ellos sean agradecidos y puedan buscar tu rostro como vivientes entre los que han muerto. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Amén.